Saludos, mi nombre es María de Germán y en este video voy a estar dando una breve explicación o mostrándole la montura o el ensamblaje de un circuito detector audible por luz. Esta alarma, esto va a generar un sonido cuando la fotocelda o la resistencia de luz reciba luz, mientras que está en la oscuridad se va a quedar en silencio. La intensidad del sonido también va a depender de la intensidad de luz que este reciba, por lo tanto podemos jugar, como quien dice, con esto. Podemos hacer varios sonidos tapando la resistencia con la mano. En este experimento vamos a estar utilizando el circuito integrado 555 conectado con un reloj, y la señal del audio va a ser generada por este circuito y va a ser amplificada por el transistor para luego ser reproducida por el parlante o por la bocina. El potenciómetro lo que nos va a permitir va a ser ajustar el nivel del audio, el nivel de la resistencia. Nada, espero que este video sea de su agrado. Bien, este es el circuito que vamos a montar. Tenemos entrada de 9 voltios, nuestra salida a tierra, la bocina, capacitor de 1 microfaradio, capacitor de 0.01 microfaradio. Contamos con las resistencias de 10K, 56, 3.3K, el transistor BC158, potenciómetro de 100K y el LDR o la resistencia de luz. Para montar este circuito tenemos que tener muy en cuenta la conexión del transistor y el potenciómetro. El transistor BC158, como vemos, los transistores cuentan de 3 entradas. Tenemos lo que es la entrada del emisor, el colector y la base. Dependiendo del tipo de transistor que sea, vamos a ubicar eso. Por ejemplo, el transistor que yo voy a utilizar es un PNP. Estos componentes se constituyen por cristales semiconductores que dependen de su estructura interna, pueden ser denominados como material N o material P. Entonces, en todos los transistores siempre se colocan 2 cristales de un material y uno del otro, por ejemplo, PNP y NPN. La diferencia de usos es que los NPN se utilizan para voltajes positivos y los PNP se utilizan para voltajes negativos. El mío es un NPN. ¿Por qué? Porque la corriente de salida entra por el emisor y sale por el colector. En este caso aquí nos va a utilizar el transistor funciona como un interruptor o como un amplificador para señales eléctricas. En este caso nos va a servir como amplificador. Entonces, este es nuestro transistor. Lo voy a colocar aquí para que se vea mejor. Tenemos nuestro transistor. Tenemos las patitas 1, 2 y 3. Entonces, dependiendo del modelo de nuestro transistor, vamos a buscar el datasheet para saber cómo va nuestra conexión. En el caso de nuestro proyecto, la patita 3 viene siendo el emisor, la patita de en medio viene siendo la base y la patita número 1 viene siendo el colector. Eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de montarlo en nuestro protoboard. Entonces, el potenciómetro, como sabemos, es una resistencia variable. Esa trabaja igual que una resistencia normal, solo que en este caso el valor de la corriente y la tensión en el potenciómetro la podemos variar. La podemos variar controlando o cambiando el valor de la resistencia. Tenemos en los potenciómetros tenemos 3 terminales. En el caso del mío tiene 6. En los potenciómetros tenemos 3 terminales. Tenemos que también buscar el datasheet de este equipo para saber cómo van las conexiones. Entonces, como tenemos 3 terminales, ¿verdad? A, B y C. Si conectamos las terminales A y B, el circuito sería una resistencia fija del valor igual al máximo de nuestro potenciómetro. Ahora bien, si conectamos las terminales A y C, el valor de la resistencia dependerá de la posición donde estuviera el terminal C, o sea, esto aquí, que puede variarse de un lugar a otro. Y
tenemos el NE555, que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo, o sea que nos funciona como un temporizador, pero en este caso lo vamos a utilizar como un generalizador de señal de audio que será amplificada por el transistor y será emitida por la bocina. Este es nuestro circuito ya montado. Vamos a hacer comparaciones con nuestro circuito en el simulador. Entonces, por acá tenemos la entrada de voltaje positivo. La batería va conectada acá. Esta es la entrada. Este es el switch con el que vamos a encender o apagar nuestro circuito. Este pasa la corriente a esta línea del protoboard, corriente positiva. Toda esta línea es voltaje positivo. El voltaje la tierra o el voltaje negativo va conectado en esta línea. Toda esta línea es negativa. Bien. Entonces, tenemos acá que la pata 8 de nuestro circuito integrado va conectada al positivo. Buscamos acá. La pata 8 de nuestro circuito integrado, aquí, va conectada al positivo. Tenemos que la pata número 4 va conectada al colector de nuestro transistor. Buscamos número 4 aquí y vemos que esta va conectada al colector de nuestro transistor. Del colector sale una resistencia de 3.3K que va conectada al negativo. Del colector aquí mismo vemos sale una resistencia que va conectada al negativo. Conectamos acá, pasamos a tierra. Tenemos que del positivo sale una resistencia de 10K, se conecta con la pata número 7 y entre ellas en serie va una resistencia de 56K y en serie luego un capacitor de 0.1 microfarad. Entonces ubicamos la número 7 acá. Vemos que efectivamente hay una resistencia de 10K que va a la pata número 7 y de aquí mismo va otra resistencia otra resistencia de 56K que va al capacitor de 0.01 microfaradios y de aquí va a tierra. Tenemos que las patas 6 y 2 se unen y van al capacitor de 0.01 microfaradios y va a tierra. Entonces tenemos aquí con este jumper amarillo las patitas 6 y número 2, no sé muy bien, pero el número 2 aquí. De aquí pasa este jumper naranja a la patita del capacitor junto con serie, con la resistencia en serie, y de aquí pasa también al negativo. Entonces tenemos que de la patita 5 va conectado otro capacitor de 0.01 microfaradio. Buscamos la patita número 5 acá y vemos que efectivamente tiene conectado el capacitor y de aquí va a tierra. Entonces la patita número 1 va a tierra, la patita número 1 aquí va a tierra, y tenemos que la número 3 va a un capacitor de 1 microfaradio a 15 voltios. De aquí va a la bocina. Entonces ubicamos con este jumper la patita número 3, de ahí conectado al capacitor, del capacitor va a la bocina y el otro extremo de la bocina viene a tierra. Entonces de este lado vemos que por el emisor entra la corriente, ¿verdad? Aquí en el transistor. Entonces la base va conectada al potenciómetro. Entonces la base, la del medio acá, va conectada con este jumper naranja al potenciómetro.
Y de aquí la salida del potenciómetro va conectada al LDR, perdón, al LDR. Entonces, la patita del medio, que es para regular, va conectada al LDR o la resistencia de luz, y esta va a tierra. Eso es lo que nos va a permitir variar la capacidad de la resistencia de nuestro potenciómetro. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Como es un detector de luz, lo he puesto en una caja. Vemos que está oscuro y no ha sonado. Entonces abrimos y dependiendo de la cantidad de luz que ella reciba, va a emitir el sonido. Entonces, tenemos el potenciómetro, ajustamos, vemos que ya no emite sonido, ¿verdad? Subimos otra vez. Apagamos aquí. No emite sonido. Encendemos. Y bueno, esto sería todo. Espero que el video haya sido de su agrado y muchas gracias.